Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar dos neobancos. En este caso vamos a comparar el neobanco de N26 con el neobanco de Vivid. Vamos a ver todas sus características, vamos a estudiar las dos plataformas a fondo y vamos a hacer una tabla comparativa en la que vamos a recopilar toda la información que aparece obviamente dentro de las páginas oficiales de estos neobancos y vamos a ponerla una al lado de la otra para compararlas y que al final de este vídeo tengas una idea más clara de dónde quieres abrirte una cuenta en función de tus objetivos, ya que como veremos en la tabla habrá aspectos en los que Vivid destaque más que N26 y habrá otros aspectos en los que N26 destaque más que Vivid. Por eso te recomiendo que te quedes a ver todo el vídeo porque vas a aprender muchísimo. Antes de comenzar, como te he comentado antes, si al final del vídeo te interesa abrirte una cuenta, te voy a dejar dos enlaces referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta tanto en N26 como en Vivid en función de aquella plataforma que al final te acaba convenciendo. Si te la creas en N26 por un lado, vas a ganar hasta 10 euros al abrirte una cuenta y realizar un pago con la tarjeta, y en cambio si te la abres en Vivid, pues podrás ganar 5 euros al solicitar la tarjeta y después realizar dos compras con ella. Además, también podrás ganar hasta 50 euros de cashback utilizando la tarjeta de Vivid. Te recomiendo que le eches un vistazo al videotutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, en el que expliqué el cashback de Vivid y un poco cómo funciona todo ese servicio de la plataforma. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Vamos a ir directamente al ordenador para ver la tabla comparativa. Como estáis viendo en mi pantalla, tengo un Excel con una columna básicamente para N26 donde vemos diferentes planes, el plan estándar, el plan Smart, el plan You y el plan Metal. Y luego en Vivid tenemos dos columnas que es para el plan estándar y el plan Prime. Obviamente, a medida que se van mejorando los planes, mejorarán sus características, tanto en transacciones, inversión, comisiones, etc. Y estas pues llevarán también asociado un aumento en el precio mensual, en la cuota mensual de esta cuenta. Por ejemplo, para el Metal en N26 pues pagaríamos 17 euros al mes, para Vivid, el Prime, pagaríamos 10 euros al mes. Nosotros ahora veremos las diferencias y las características de las plataformas para los diferentes planes, pero he dividido el vídeo en diferentes aspectos. Primero vamos a hablar desde el punto de vista de la cuenta para ver un poquito cuáles son las características de las cuentas que podemos abrirnos con los diferentes precios asociados. Luego vamos a hablar un poco de las transacciones, de los costes de transacción, de retiro en cajeros, en otras monedas, retiro en otras monedas y varios aspectos relacionados con las transacciones. También me gustaría abordar el aspecto de la inversión, ya que son neobancos que nos van a permitir poder invertir tanto en acciones como en criptomonedas, como en la bolsa de metales dentro de las plataformas para que podamos invertir de una manera cómoda nuestro capital sin necesidad de irnos a otros exchanges de bolsa o de criptomonedas o de lo que sea. No menos importante, también vamos a hablar del tema de los seguros de viaje, ya que algunos planes, por ejemplo de N26, nos van a dar seguros para viajes en otros países que nos pueden interesar bastante. Por último, vamos a hablar sobre unas peculiaridades y utilidades que tienen ambas plataformas que me gustaría mencionar para que tú lo supieses y estuvieses al tanto. Por eso, como acabo de explicar, vemos en esta columna de aquí todos estos aspectos, tanto el aspecto de cuenta, donde tenemos estos subapartados, luego tenemos transacciones, inversión, seguros de viaje, y luego tenemos el apartado de utilidades. Toda esta información ha sido recabada desde la cuenta de N26, como hemos comentado, con los planes oficiales, y desde la cuenta de Vivid, que lo tenemos aquí con todas las características. Vais a tener estos dos enlaces en el primer comentario también si queréis acceder a ellos para echarle un vistazo y que vosotros podáis comprobar toda la información que se está comentando en este vídeo. No me debería hacer falta decir tampoco que si tenéis alguna duda podéis dejarla también en los comentarios para poder resolver todas las dudas juntos como una comunidad súper sana que somos. Y si al final del vídeo te convence, le vas a dar un super like y te vas a suscribir al canal para pertenecer a la familia. Bueno, ahora fuera de tonterías, empezando por el principio, que vamos a empezar en este caso por la parte de cuentas. En N26 distinguimos 4 planes: el plan estándar, el plan Smart, el plan You y el plan Metal. En cambio en Vivid distinguimos únicamente 2. Tenemos un plan estándar que siempre va a ser gratuito tanto para Vivid como para N26, y luego distinguimos diferentes planes que llevan un coste asociado al mes. En el caso de Prime, de Vivid, nos va a costar hasta 10 euros al mes. En el caso Smart nos va a costar 5, en el You nos va a costar 10 y en el Metal nos va a costar 17. La solicitud de la tarjeta, en el caso estándar N26, son 10 euros y en el resto son gratis, ¿vale? El pedido de la tarjeta es totalmente gratis. Es importante decir que si tú pierdes la tarjeta, solicitar una segunda tarjeta ya no es gratis, sino que te va a costar también 10 euros.
En el caso de Vivid es gratis para ambos casos, siempre que realices un importe en tu cuenta de hasta 200 euros para poder comprar en otros negocios, etc. Si tú no realizas este importe previo en tu cuenta de 200 euros, la solicitud de la tarjeta no va a ser gratuita, sino que te va a costar 9,90, que es lo que vemos ahí. Luego también me gustaría hablar de la atención al cliente, que a mí me parece algo muy importante. En el caso de N26 vamos a encontrar diferencias. En el estándar vemos que podemos acceder a un chatbot que tenemos en la aplicación, vamos a poder chatear con un robot que tiene unas respuestas automatizadas para una serie de preguntas que tú puedes hacerle. En la cuenta Smart tenemos línea directa con ellos, podemos contactar por correo o por chat con un agente de la propia empresa. Lo mismo para You, y en Metal, en cambio, pues ya tenemos línea urgente con un número de teléfono que está personalmente dedicado para nosotros. En cambio, en Vivid vamos a contar con un email y con un chat con un agente en todo momento desde la aplicación, lo cual me parece muy importante y a tener en cuenta por si tenéis algún problema, alguna urgencia o queréis resolver alguna duda. En este caso no vamos a poder crear cuentas infantiles ni en N26 ni en Vivid, y con cuentas infantiles me refiero exactamente a que tú puedas tener bajo tu supervisión cuentas de personas menores de edad, personas tuteladas, en fin, personas a las que quieres ponerle un límite y que quieres tener bajo tu control. Este aspecto lo he querido meter porque en la comparación que hice con Revolut, vemos que Revolut sí que tenía cuentas infantiles. Si quieres mirarte la comparación de N26 con Revolut, échale un vistazo al tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas, porque Revolut es otra plataforma súper interesante con la que puedes aprender muchísimo. El siguiente apartado, que me parece también muy importante, es el de transacciones. Aquí quiero hablar tanto de las transferencias internacionales, retirada de cajero, compras en otras monedas. Pero vamos a empezar en este caso por abajo, ya que son plataformas que están las dos adaptadas tanto para Apple Pay como para Google Pay, y nosotros podemos pagar desde nuestro teléfono móvil sin ningún problema asociado. Luego encontramos una protección de hasta 100.000 euros en los depósitos y que nos va a cubrir hasta 100.000 euros en caso de que estas empresas quiebren, se vayan a la ruina, o bueno, que sufran algún hurto o robo, que es muy poco probable, pero en ese caso nos van a cubrir hasta los primeros 100.000 euros. Evidentemente, si nosotros tenemos 500.000 euros, vamos a tener cubiertos únicamente los primeros 100.000. Los 400.000 restantes, en este caso, no estarían cubiertos. Y esto es algo importante de saber y que tienes que conocer antes de depositar tu dinero, porque dependiendo de la cantidad que quieras depositar, a no ser que quieras depositar 5 millones, pues te merecerá la pena estudiar otras posibilidades. Aquí, la retirada en moneda extranjera me parece un dato significativo que para N26 estándar y N26 Smart nos van a cobrar un 1,7% de comisiones. En cambio, para la cuenta You y la cuenta Metal no nos van a cobrar ninguna comisión. En Vivid encontramos comisiones de hasta 0,5% y diferentes divisas disponibles en función de la cuenta que tengamos. Si por ejemplo tenemos la cuenta estándar, encontramos hasta 40 divisas, y en cambio si tenemos la cuenta Prime encontramos 100 divisas diferentes de las que podremos nosotros retirar en cajeros. Nosotros no vamos a tener ninguna comisión al pagar en moneda extranjera con nuestra tarjeta, es bastante lógico, ya que cuando nosotros, por ejemplo, pagamos con nuestra tarjeta de Vivid o con nuestra tarjeta de N26 en un negocio que vamos a suponer que está en Sudáfrica, a la persona sudafricana le estaremos pagando con su moneda nacional y a nosotros del banco nos van a extraer directamente la moneda que tengamos, que puede ser euro, libra esterlina o lo que sea. Pero lo importante que nosotros que tenemos que tener en cuenta es que no nos van a cobrar ninguna comisión por pagar en negocios internacionales con nuestra tarjeta. Ellos van a llevarse su dinero, nosotros nos van a quitar nuestro dinero correspondiente haciendo el cambio correspondiente, y de esta manera todos felices y contentos. Me gustaría destacar que ninguna de las dos plataformas nos van a cobrar comisiones al realizar transferencias en la Unión Europea. Obviamente, si nos vamos a otros países como puede ser Sri Lanka, como puede ser la India, como puede ser Japón, ahí sí que nos van a cobrar comisiones, y por eso, en ese caso, yo te recomiendo que le echases un vistazo al videotutorial que hice de Revolut, donde explicaba todas las características. Así que considéralo, porque Revolut nos va a cubrir hasta transferencias internacionales de larga distancia o de otra comunidad monetaria. Échale un vistazo al videotutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas, porque ahí te lo enseño todo en detalle. Finalmente, me gustaría hablar del retiro de efectivo en los cajeros, donde, por ejemplo, en la cuenta estándar tendremos 3 retiros al mes, 5 retiros al mes en la cuenta Smart y hasta 8 retiros al mes si llegamos a la cuenta Metal. En Vivid tendremos 200 euros de retiros al mes con la cuenta estándar y hasta 1.000 euros de retiros al mes con la cuenta Prime. Visto el aspecto de transacciones, que para mí personalmente es uno de los aspectos más importantes a la hora de abrirse una cuenta en un banco convencional, vamos a pasar a la parte de la inversión, donde nosotros podremos dedicar nuestro capital, a donde podremos
enviarlo para sacarle una rentabilidad y de esta manera no tenerlo parado en el banco. Pero antes de eso te voy a dejar también 2 videotutoriales aquí arriba en las tarjetas donde enseñé cómo utilizar Vivid y N26 para que cuando acabes este vídeo te familiarices con las plataformas, veas qué plataforma te parece más intuitiva, qué plataforma te parece más chula, más guay, para poder manejar desde tu teléfono móvil, desde la aplicación del teléfono móvil, una vez te hayas creado la cuenta. A mí me parece algo importante que tú te sientas cómodo con la plataforma en sí, así que te recomiendo que le echases un vistazo a los tutoriales que te dejo aquí arriba en las tarjetas, porque hice tutoriales sobre N26 y sobre Vivid hace relativamente muy poco tiempo. En la parte de inversión nosotros encontramos que en N26 no tenemos esa posibilidad de invertir ni en criptomonedas, ni en acciones, ni en otro tipo de ahorros. En cambio, en Vivid sí que podremos invertir en criptomonedas perfectamente, también podremos invertir en acciones y finalmente también Vivid destaca por una cosa que se llama cashback. Al final, Vivid te ofrece la posibilidad de que cuando tú compres en negocios con su tarjeta, te va a dar una bonificación por comprar en esos negocios. Y eso es a lo que se le denomina cashback, que tú, por comprar en un negocio, vas a recuperar un cashback de vuelta a tu cuenta. Es decir, que si por ejemplo nosotros tenemos un 3% de cashback y hacemos una compra de 100 euros, a nosotros nos van a dar 3 euros en nuestra cuenta. Expliqué el cashback de Vivid en detalle y todo lo que ello conlleva en este videotutorial que te dejo arriba en las tarjetas, que vas a aprender muchísimo si te interesa. Te recomiendo que le eches un vistazo porque Vivid es uno de los bancos que más cashback y que mayor cantidad de cashback te va a ofrecer cuando tú realices compras en diferentes negocios. Te merece la pena estudiarlo porque sale muy rentable a largo plazo. En la parte de seguros de viaje, en Vivid no encontramos absolutamente nada, no nos ofrece ningún dato sobre seguros de viaje. En cambio, en N26 ofrece detalles para la cuenta You y para la cuenta Metal. Por eso, si eres un viajero, a lo mejor te merece la pena crearte una cuenta Metal o una cuenta You. Por ejemplo, tenemos cobertura médica en caso de emergencia para la cuenta Metal y para la cuenta You. En el seguro de viaje también lo tenemos para la cuenta You y Metal en caso de cancelación. En caso de retraso, pues también tendremos un seguro de vuelo que nos va a cubrir el precio para la cuenta You y Metal. Lo mismo para el equipaje, nos lo va a cubrir si se ha perdido o si se ha retrasado. Luego para la cuenta Metal, que aquí es donde se diferencia de la You, es que tendremos también seguros de alquiler de coche y seguro de móvil y celular, lo cual me parece muy importante, sobre todo cuando nos vamos a países que no pertenecen a nuestra comunidad monetaria, comunidad europea o allí donde nosotros estemos residiendo. El apartado de viajes me parece esencial. Si tú eres un viajero, dependiendo de tus objetivos, dependiendo de tus actividades, te merecerá la pena crearte una cuenta u otra. Finalmente, para acabar este video tutorial, me gustaría hablar sobre unas utilidades que tienen ambas plataformas, pero que quiero que tengáis en cuenta. Nosotros siempre vamos a poder congelar la tarjeta, ¿vale? Vamos a poder también realizar envío de dinero inmediato entre gente que contenga ambas plataformas, es decir, que por ejemplo nosotros podremos enviar dinero inmediatamente a otro usuario de N26 y desde Vivid pues podremos enviárselo también a otro usuario de la plataforma de Vivid. Pero por ejemplo, si nosotros queremos enviárselo de Vivid a N26 o de N26 a Vivid, entonces tendremos que hacer una transferencia bancaria y no será una transferencia inmediata, ya que esto únicamente puede realizarse con gente de la misma plataforma. También vamos a tener la posibilidad de dividir facturas para que nosotros tengamos un control financiero mayor sobre algunos gastos, algunas facturas, como hemos dicho previamente. También podremos establecer algunos límites en función de los objetivos que nos pongamos. Podemos ponernos objetivos semanales, objetivos mensuales, para de esta manera ahorrar y establecer unos límites en el gasto que tenemos en nuestra cuenta. Finalmente también podremos desactivar las transacciones online, como pueden ser las suscripciones a Amazon Prime, a Netflix, a HBO, pues en conclusión, a suscripciones que tenemos pues semanal, mensualmente, y de esta manera podremos anularlas, podremos cancelarlas, podemos congelarlas desde la aplicación del teléfono móvil y tener un control absoluto. De esta manera hemos visto todos los aspectos que engloban ambas plataformas. Si te ha quedado algún aspecto del que quieres tener información, déjalo en los comentarios para que busque información y podamos informar a todo el mundo. Si te ha gustado el vídeo, le vas a dar un super like y te vas a suscribir inmediatamente. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!